Este plano, señor juez, justamente hace referencia a la memoria descriptiva y al plano levantado por el ingeniero Herbert Callata Mamani. Ese plano, esa memoria descriptiva que la pericia oficial del Ministerio Público ha traído a juicio oral, es decir, en mérito a este documento hemos establecido las 120 hectáreas y el área usurpada de 19 hectáreas, deviene, señor juez, en un procedimiento administrativo solicitada en fecha 17 de julio del 2012 por parte de la señora Maritza Navarro Serrano. ¿Y qué dice, señor juez? Esto es la esencia, esta es la verdad de todo, señor juez. Esto es la verdad, señor juez. Este plano, señor juez, el subrayado en morado no funciona. El subrayado en morado, señor juez, por favor, solicitaría que tenga atención a esto. El subrayado en morado, en general, toda esa área es el fondo Calajala Patjauta, denominado por la parte agraria. 119 hectáreas, punto 7.411 hectáreas. Esto, señor juez. Esto es. Pero este plano se ha expedido a solicitud de la parte denunciante. ¿Para qué? Cuando ella pretendió ingresar e inscribir en registro público. ¿Y qué dice? Acompaña a un certificado de búsqueda catastral, dice que está a folios 278, 285 del expediente, antecede un certificado de búsqueda catastral que indica que de acuerdo al informe técnico 0903-12-Z.R.N número 12, perdón, número 13/OC-ORP-R de fecha 19 de julio de 2012, emitido por el área de catastro de la Oficina de Registros Públicos, donde indica lo siguiente: se ha efectuado el estudio técnico del expediente con base a la documentación presentada por el interesado en los siguientes términos. Lo que dice es que la señora va a querer inscribir, y adjunto obviamente por los requisitos, el plano perimétrico de ubicación, la memoria descriptiva en CD y en físico, para inscribir, y el registro público con las competencias agarra, revisa y verifica. Y a ello, señor juez, a este procedimiento hay un informe técnico que hemos hecho referencia. ¿Y qué dice? Antecedentes: solicitud de publicidad registral presentada por la señora Maritza Navarro Serrano de fecha 17 de julio de 2012. Segundo punto, memoria descriptiva, planos de ubicación perimétrico de fecha marzo de 2012, firmado por el ingeniero Herbert Callata Mamani con registro CIP número tal. Evaluación técnica, aspecto de carácter técnico registral. Esto es la esencia. ¿Qué dice? Sin embargo, resultado de la verificación en nuestra base cartográfica digital, graficado en el plano perimétrico según los datos técnicos de coordenadas UTM consignadas, se determina que el predio materia de la búsqueda se sobrepone parcialmente al predio inscrito en ficha registral 2386, entre paréntesis, dicho predio antecedente registral consta en el inventario de la base gráfica de la ORP. Siguiente punto: visto los legajos de 1599 del año de 1994, el plano catastral dio mérito a la actualización de base gráfica. Conclusiones: el predio en materia de búsqueda se encuentra parcialmente inscrito. ¿Y qué se encuentra parcialmente inscrito, señor magistrado? Esa área, la parte superior, que está en amarillo, que no se nota muy bien. El triángulo es que se encontraba inscrito en el año de 1994. ¿A nombre de quién? A nombre de la comunidad campesina Chambalaya Rivas. Ese área. Esa es la esencia, señor juez, de todo este proceso. Eso es la esencia. ¿Y qué dice, señor juez? Se encontraba inscrito. Y ahí, señor juez, ahí tiene importancia la actuación del plano en la comunidad. El acta de colindancia del 27 de marzo de 1976, firmada entre el señor Liborio Navarro Mendoza y los representantes de la comunidad y los funcionarios de ORAMS, es que esa línea roja que aparece, señor juez,
es justamente la línea recta al que hace referencia este acta de definición y colindancia. Puntos. Chayhuani Pujopampa y Xlarata Loma Nasa. El punto de Chayhuani Pujopampa, señor juez, se encuentra en el triángulo a la mano derecha, es decir, a su lado. Y el hito Chayhuani, el hito Xlarata Loma Nasa se encuentra a mi mano izquierda, en línea recta. Eso dice el acta. Y así se ha aprobado en 1978 este plano y este reconocimiento de la comunidad. Y así se encuentra inscrito en registros públicos. Es decir, señor juez, esas 19 áreas, 19 hectáreas y picos se encuentran inscritos en registros públicos. Y ahí viene el señor magistrado la teoría y toda la acusación, la planificación maliciosa de la parte denunciante a iniciar todo el proceso judicial, perjudicarnos durante 5 años en este proceso. Esto, señor magistrado, es el origen de todo. Pero esto no solo se corrobora por una afirmación subjetiva. ¿Y por qué tiene relevancia para nosotros? Porque el Ministerio Público en la acusación nos ha traído a juicio oral una postulación fáctica de una posesión en ejercicio del derecho de propiedad. En ejercicio del derecho de propiedad. Que lo tendría la parte denunciante desde 1898. De 1898. Y eso implica un tracto sucesivo hacia atrás. Y por eso es importante, señor juez, la demanda del proceso civil 2-2013, entre las pretensiones por economía procesal, señor abogado, colega de la defensa del oficio, ya ha indicado las pretensiones de qué se trata. Este proceso civil de reivindicación, desmembramiento, exclusión, indica, señor juez civil, que desmembren, que excluyan, que reduzcan esas 19, ese triángulo que está inscrito en registros públicos y devuélvanmelo, porque ustedes maliciosamente en 1976 han inscrito a favor de la comunidad. Eso dice la demanda, señor juez, considerando 7º y 8º de la demanda, donde literalmente indica de la inclusión indebida de las 19 hectáreas, 700 puntos, tantos, en el plano de la comunidad campesina Chamalaya arriba. Es lo que indica, señor juez. Esta demanda, señor juez, nos reclaman ese área inscrito indebidamente según la parte denunciante a la comunidad. Y nos demandan por los mismos hechos, por los mismos supuestos, con los mismos documentos, y a los mismos acusados nos demandan. Así está, señor juez, en el proceso. Pero esto, señor juez, tiene vital relevancia. ¿Y por qué? Porque el 19 de noviembre de 1991, la señora presente acá, y hoy agraviada, en la escritura pública, señor juez, no aparece como compradora. Nunca lo ha comprado. Es más, en este acto de evidencia, en juicio oral ha dicho que era menor de edad. No lo ha comprado. Pero hoy aparece como agraviada. Y eso es lo que el Ministerio Público nunca ha observado. Por eso consideramos que esta acusación, este juicio, no tiene sentido. Y estos, señor juez, aparecen solamente como compradoras las señoras Elma Nilda, Giovanna Edith y Jacqueline Navarro. El resto no aparece, solo compran 3, señor juez. Pero esto tiene más importancia, justamente, ¿dónde? ¿Qué dice este documento? Compramos la propiedad en 1950 y en 1962 en un área de 120 hectáreas. Es decir, este área, señor juez, de 119. Pero revisando el documento, y ahí viene de que este proceso carece de sentido, es que en 1950, señor juez, revisando la propia escritura pública que se ha actuado, ya ha reconocido la señora Maritza Navarro en juicio oral, a pesar, cuando yo le hice pregunta, ¿usted reconoce la demanda? Sí. ¿Los anexos? Sí. ¿Son los documentos que usted presenta? Sí. ¿Conoce el contenido? Sí. Cuando se le pregunta a la señora agraviada en juicio oral el 2 de enero de 2017, oye, usted, señora agraviada, ¿conoce el contenido? No. Se está ventilando sin proceso. Respuestas evasivas y reiteradas. Pese a que la señora tenía y tiene la condición de testigo en juicio oral, estaba obligado a decir la verdad, a responder. Y no lo ha hecho. Pero acá, señor juez,
es que la escritura de 1950, la de 1950, señor juez, se transfiere una propiedad indivisa sin área, Y en 1972 se transfiere la 32ª parte del fondo tal que tendría aparentemente 80 hectáreas aproximadamente. O dice la octava parte de 150 hectáreas. Números. Entre 17.5 a 18 hectáreas. Eso es lo que tendría, y regularmente el señor Juan Chamiraquenta ha dicho, ese terreno es indiviso. Eso es lo que tendría. Entonces, una cuestión de magia, solo en Pisacoma, Calacala, Patajuta, podría suceder de que el terreno se multiplica, se extiende y va creciendo y aparecen 120 hectáreas. Ese tipo de hechos el Ministerio Público trae a juicio oral, perjudicando acá a miembros de la comunidad campesina. Es más, el señor juez, el señor fiscal todavía habla emanados, es el colmo. O sea, no se ha dado la molestia de revisar de manera objetiva esos documentos. Y señor juez, con esto demostramos la malicia, la intención de querer denunciar a Walter Rogelio Tecilpa Corrigón y a los demás. Pero señor juez, ¿por qué era vital, importante que el 17 de julio del 2012 les ha observado registros públicos de esto que estamos viendo? Y se dan cuenta que está mal, y el 9 de noviembre del 2012 hacen una escritura pública, acta de reconocimiento, aclaración y reconocimiento de derechos, otorgado por Liborio Navarro a las hijas Emma, Giovanna, Jacqueline, Nelly Navarro y Marisa Navarro. ¿Y qué dice acá, señor juez? Que la escritura de 1950 la habría comprado Liborio, don Domingo Navarro Serrano, que él reconoce. Acá solamente nos parece importante en el extremo de que efectivamente lo que se está viendo es que como no han transferido en 1950 ninguna propiedad, quieren subsanar. Entonces, ¿qué queremos demostrar acá? Esa maliciosidad y el hecho de que ellos venían planificando un proceso judicial en contra de nosotros. Pero señor juez, lo que sí tiene importancia es la escritura pública número 7101 de fecha 9 de noviembre de 2012, donde ¿qué hacen? Hacen un reconocimiento, aceptación y reconocimiento de propiedad de entre Marisa Navarro y todos. La escritura de 1991, señor juez, donde solamente compran 3 y Marisa Navarro no compra, acá en esta escritura dicen, ojo, lo estamos comprando y así lo reconocemos. ¿Quién hace? Moisés Mariscal Flores, su abogado en el parte civil. Pero señor juez, la nulidad de acto jurídico con vicio de nulidad absoluta, no es materia de convalidación. ¿Por qué? Porque hay ausencia, falta de manifestación de voluntad, 140 del Código Civil. Una cuestión de legalidad, no hablando tanto de doctrina. Entonces, jurídicamente es imposible querer validar una escritura pública nulo, de pleno derecho. Pero para iniciar todo el proceso, han tenido que fabricar esos documentos. Y así, señor juez, queda demostrado cuál es la razón de qué viene detrás de todo este proceso judicial. Bueno, la escritura de 1950-62, donde ya hemos hecho referencia por economía procesal, vamos a hacer referencia justamente a los poderes de escritura pública que ha otorgado la familia a la señora Marisa Navarro. ¿Y qué dice este poder, señor juez? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante, señor juez? Porque en junio del 2012, o sea, antes de los hechos, la familia, las hermanas Navarro Serrano, otorgan poder. 14 de junio del 2012, otorga poder en Manila, Eudocia, a favor de Marisa Navarro Serrano. ¿Y qué dice, señor juez, ahí? En todo proceso judicial, en la vía que sea necesaria en defensa de los derechos e intereses, sobre todo en el proceso judicial de superposición de área del predio denominado Tetejo Ochiliwa, ubicado en parcialidad de Chojuñuma, distrito de Pisacoma, provincia de Chucuito, departamento Puno,
tenemos adquirido mediante escritura pública de fecha 19 de noviembre de 1991. O sea, conscientes de que nunca han tenido 120 y que es propiedad comunal, otorgan poder para que inicien acciones judiciales. Han venido planificando la denuncia a los miembros de la comunidad campesina. Eso, señor juez. Pero esto no solo se ratifica en eso, señor juez, sino que se ratifica en la escritura número, la escritura también de 11 de junio de 2012, donde Edith Navarro Serrano, Jacqueline Navarro Serrano y Nelly Navarro Serrano otorgan poder a Maritza Navarro Serrano. ¿Y qué dice? Vuelven a decir que se otorga poder para hacer proceso judicial sobre superposición de área del predio tal, de compra-venta, que lo habían comprado el predio en fecha 19 de noviembre de 1990. Entonces, señor juez, quienes han querido expropiarnos y quitarnos el terreno son las denunciantes. Y no han tenido mejor idea de planificar, denunciar, usar las vías judiciales y sorprender a la autoridad porque los comuneros no entienden derecho y son pobres porque no tienen recursos. Entonces hemos traído a simular esos documentos y hacer creer, y el fiscal viene, coge esa falsedad y trae a juicio oral. Trae a juicio oral. Pero señor juez, no solo es eso, sino que el Ministerio Público nos ha traído como su prueba privilegiada, documentada, y casi como dice la prueba tasada, es la acta de inspección judicial de fecha 18 de enero de 2012. Otro documento que justamente corrobora quienes han planificado de manera premeditada son la parte denunciante, quitarnos el terreno. ¿Y acá quién ha hecho? Prueba anticipada. Oiga usted, señor juez, ningún ciudadano en su sano juicio hace pues prueba anticipada todos los días, porque ya se venía iniciar procesos judiciales. Y acá, señor juez, no han participado la comunidad en esta prueba anticipada. ¿Y qué dice la constancia? Punto quinto, cuando dice Calacala Patjauta. Las colindancias no han sido verificadas por la extensión del terreno y por los cambios climáticos. Que si hace referencia de una casa, sí, pues sí, eso sí, pero no ha establecido colindancias. Eso también corrobora que justamente la señora... ¿Y por qué viene todo esto? En juicio oral, la señora Maritza ha indicado que su esposo o conviviente, padre de sus hijos, como ella refiere, que su esposo es abogado, tiene grado de instrucción superior, o sea, conoce esa condición económica y social y académica que tiene, han querido aprovechar respecto a la comunidad para hacer ejercicio abusivo de un derecho que, entre comillas, todos tenemos derecho a acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Así, señor juez, han querido decir acá que ese área ya estaba transado, que había desmembración, la comunidad nos han dado y todo eso. ¿Qué dice, señor juez? En el 2008 habían hecho una transacción. ¿Pero con quiénes? Con la familia Mamani Cualquiera. Oiga usted, esos 12.556.78 hectáreas de la comunidad es propiedad comunal, pertenece a una persona jurídica. Y solo por asamblea ordinaria, con participación de los 2/3 de la comunidad, de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Comunidades Campesinas, podría realizarse una transacción o una desmembración que implica disponer, enajenar el bien de la propiedad comunal. Pero acá nos han traído a juicio oral decir, esta es la transacción con lo que la comunidad ha entregado, ya estaba zanjado el terreno que está ahí en esa área, ese triángulo. ¿Y quiénes firman? No sabemos si es cierto, pero firman 3 personas. Pero bueno, esto no nos sirve nada de la autoridad de caso de los acusados, pero sí nos sirve en el extremo. ¿Qué? Punto tercero, ¿qué dice? Que la familia Mamani Cualquiera se compromete a realizar el tapial, la colindancia. Entonces, bajo esa tesis de ellos, quienes lo han realizado, el zanjado o la colindancia, habrían sido algunos de los denunciados. Entonces la pregunta es, sobre un bien tuyo, sobre tu propiedad, ¿se puede cometer delito de daños? Y además de que no hay un solo elemento de prueba actuado en juicio que haya acreditado la persistencia del bien dañado.
Para avanzar, señor juez, queremos demostrar otro extremo importante del presente proceso: la inexistencia de la posesión previa, condición sine qua non para efectos de acreditar un despojo parcial y, en consecuencia, el delito de usurpación. Las señoras no viven, nunca han vivido, no han nacido en Pisacoma. Y acá quieren sorprender: somos campesinos, nacimos allá, son de mis entrañas y me pongo a llorar y quiero sorprender a la autoridad. No, señor, nunca han vivido. ¿Y cómo voy a demostrar, señor juez? No solo porque mis patrocinadores lo han dicho, porque mis patrocinadores tienen derecho a mentir, sino porque las propias señoras que han concurrido al juicio oral han dicho que no estaban en posesión. Y voy a tomarme la molestia, señor juez, de citar minuto, hora y segundo que han dicho. Walter Ceballos Santander, señor juez, dice que el área material de usurpación no se sembró este año. Minuto, hora 1, minuto 10, segundo 15. El área material de usurpación, el triángulo, no se sembró. Entonces, señor juez, no estaban en posesión. Pero se dio cuenta el señor, porque es profesor, dijo: ah, no, pero estaba en posesión 150 llamas. Correcto. ¿Y qué ha dicho? Él ha venido como testigo, también como órgano de prueba de las vistas fotográficas que habrían ocurrido el 30 de julio. ¿Y qué dice, señor juez? Se le pregunta en el contraexamen: usted ha dicho que había llamas en el lugar, 150 llamas. Las vistas fotográficas, que entre comillas son del momento y del día y del área usurpada, no hay una sola llama, señor juez, no hay. Y se le pregunta al señor: ¿qué dice? Observa usted en las vistas fotográficas tomadas por usted 150 llamas. Respondió: no observo llamas en las vistas fotográficas del área supuestamente usurpada. Minuto, 1 hora, 7:00. O sea, no había posesión, ni con chacra ni con ganado. Pero no, señor juez, eso es importante, sino la propia Giovanna Navarro Serrano ha indicado que no estaba en posesión. Pero acá, señor juez, Liborio Navarro Mendoza, para ser más específico, Jacqueline Eli Navarro Serrano, ¿qué dice? Señora, diga usted que el 30 de julio, ¿cómo se encontraba en posesión? Simplemente no quiso responder. Respuesta evasiva, cuando están obligados a decir la verdad en juicio, porque son testigos. Pero luego, ¿qué dice Eudocia Navarro Serrano? ¿Por qué? Porque esa declaración es más creíble, porque justamente no tiene instrucción superior y no está pues sujeto a tintirillajes de abogados manipulados para decir que sí estaba en posesión. ¿Y qué dice? Indicó que el área material del proceso se encontraba descansando para futura chacra. Se encontraba descansando para futura chacra. Minuto, 1 hora, 12 minutos 59 segundos. Y ello se corrobora con la declaración de Saúl Vidaleón Mamani Miranda, quien ha sido la autoridad que les pidió constancia de posesión en su condición de gobernador a la parte denunciante. ¿Y qué dice, señor juez? Solo se constató el predio Calacala, más no Calacala Parjauta. Pero ¿qué más dice, señor juez? Que el área que constató no se presenció ganado alguno. Minuto, 2 horas con 0:45 segundos. Y además, que lo ha hecho a solicitud de Liborio Navarro Mendoza y no a solicitud de las señoras que está sentada acá. Dicho sea de paso, ha dicho que no los conoce a ninguno. ¿Y por qué no los conoce? Porque no viven allá. Entonces, señor juez, que ha demostrado que ellas no vivían. Pero además de eso, señor juez, Liborio Navarro Mendoza dice: envié a mi yerno e hija Giovanna para que traigan animales
que se encontraba en el lugar distinto al área usurpada. Minuto 1 hora con 17 minutos 15 segundos. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? Que el día de los hechos ha enviado a otro lugar. Jampaturi y Huilavilán, si mal no recuerdo, y dijeron acá 2 horas del lugar de los hechos. Ahí estaba el ganado. O sea, señor juez, por la propia declaración de las señoras, no han hecho chacra ni estaba el ganado en posesión. O sea, si no hay posesión previa, no hay despojo. Pero no solo eso, señor juez. La pericia nos ha dicho que hay una franja, una zanja aperturada. ¿Qué es una zanja aperturada, señor juez? Es un acto propio de delimitación, avivamiento de hitos. No es despojo. No es despojo. No es despojo. Pero para desacreditar solamente, para desacreditar esa declaración amañada y tendenciosa de las denunciantes, es que nos han dicho que el día 30 de julio, dice Walter Ceballos Santander, minuto 1 hora con 8 minutos y 6 segundos, que había entre 40 y 50 personas. Y Elma Navarro Serrano dice había 40 personas. Giovanna Navarro Serrano dice 40 personas y ojo, habían niños. Habían niños. Eli Navarro Mendoza dice, acá, el policía, testigo privilegiado porque es autoridad, hay que creer lo que dice. ¿Qué dice el señor Julio Amanca y la saca? Que el día 30 de julio, cuando fue a constatar, ha presenciado 8 niños de la comunidad en minutos 25 y 30 segundos. Oiga usted, para cometer un delito, nadie en su sano juicio va a llevar a sus hijos a presenciar un acto de usurpación que podría traer como consecuencia procesos judiciales e implicarlos a ellos como testigos y otras consecuencias violentas. No, señor. Pero nos han dicho que son 40, 50 personas. Y cuando se les ha preguntado en juicio oral, ¿dónde están esas 40 personas? ¿Quiénes son? No saben quiénes son. Y las vistas fotográficas, señor juez, que se han actuado, tomadas por este testigo, Walter Ceballos Santander, que serían del 30 porque no hay fecha cierta en ese documento, en las vistas fotográficas, señor juez, no aparece un solo niño. No aparece 40 o 50 personas que ellos dicen. No aparece, señor juez. No aparece. Entonces, señor juez, ¿qué demostramos? Que es falso que el día 30 de julio se haya despojado, se haya cometido delito. Como se ha postulado que la comunidad ha ejercido derecho de propiedad y posesión y avivamiento de delitos un día anterior, y como no viven las señoras, se han enterado, se han ido el día siguiente, han traído policía y obviamente los vecinos, porque en la comunidad nadie está acostumbrado a que vean todos los días policías. Apenas va una autoridad, la gente sale y pregunta qué pasó, de qué se trata, qué están haciendo acá. Y probablemente hayan podido concurrir personas ese día. Pero no es cierto lo que dice el señor juez, que el policía lo ha identificado al presidente Walter Rogelio Tecilio Pacoricona. No es cierto. Acá, en juicio oral, señor juez, se le pregunta, ¿qué ha dicho? He visto un tal Tecilio. Usted como autoridad le ha pedido el DNI, esa fue mi pregunta. Pero no pedí. Entonces, ¿cómo vamos a identificar? Y en juicio, señor juez, tenemos 3 Tecilios: Walter Rogelio Tecilio Pacoricona, Miguel Ángel Tecilio Condori y Julio Tecilio Ticona. No podría ser un sustento para condenar a mi patrocinador, además de que en la comunidad y en el pueblo pues existen cientos de Tecilios. Y es más, señor juez, quiero recalcar lo que dice Walter Ceballos Santander. Los miembros de la comunidad señalaban que eran propietarios. Y luego, ¿qué dice Enma Navarro? Bueno, ya es una cuestión irrelevante lo que dice. Acá, señor juez. Acá, señor juez. Nelly Navarro Serrano dice que antes del 30 de julio hemos hecho 3 reuniones para arreglar. Perdón,
Dice, no se habían reunido en la comunidad, no había una reunión previa al 30 de julio. Pero el sede fiscal que ha dicho, hubo 2 reuniones, no sabe cuándo. Contradicción, ¿por cuánto? El Ministerio Público postula en la acusación es que la comunidad habría citado previa reunión para que el día 30 se reúna. Y acá la señora dice, inicialmente en 2 oportunidades se reunieron, pero cuando viene a juicio oral dice que no. Dice que nunca se reunieron. Y así, señor juez, queda demostrado, y la propia Maritza Navarro se lo han hecho en acto de audiencia, que no se acuerda cuándo habían quedado esa reunión y tampoco se ha demostrado. Pero, señor juez, yendo un poco más allá, cuestionando esas pericias oficiales que acreditarían el área usurpada y el daño causado a los denunciantes, en juicio, señor juez, acá ha quedado desacreditado. ¿Por qué? Porque uno dice, hemos trabajado 2 días. Hemos trabajado 2 días. Francisco Tito, perito Francisco Tito indica, se ha quedado 2 días. Y la defensa le pregunta al señor, ¿dónde usted se ha quedado? Minuto 50, por 40 segundos me quedé a dormir en la casa de los denunciantes. Es un perito oficial, no es un perito de parte. Ha dormido en la casa de los denunciantes, así por propia versión indica el señor juez. 2 días. 2 días. Pero el otro testigo, Antonio Quispe Ramos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Me he quedado 1 día. Porque ambos peritos han sido presentados para que hagan un trabajo conjunto. 1 día. Pero no basta en eso, señor juez. ¿Qué dice? ¿Qué dice el perito Antonio Quispe Ramos?